de acuerdo al plan. ¿Por qué? Porque creció el Producto Bruto Interno, la economía crece, el 2,3, porque el salario, por primera vez después de 7 meses, sube un poco, arriba de la inflación, y tiene la amabilidad de atendernos para hablar de este tema un economista que nosotros respetamos mucho, que es Federico Pastrana, macroeconomista, director de CP Consultora. Federico, ¿cómo estás? Reinaldo 7K, te saluda en Radio con vos. Hola, Reinaldo. ¿Cómo andas? A ver si nos ayudas a entender este momento de entusiasmo, por no decir de euforia del gobierno, por estos datos. Sí, a ver, ayer salió un dato que la verdad que rompe una tendencia que venía efectivamente cayendo hace 7 meses, que es el indicador de salario, el índice de salarios del INDEC. Ese índice de salario pasó de mostrar una variación salarial de 1,6, 2,1 en febrero y marzo, muy por debajo de la inflación, a un 4% en abril. Entonces vos decís, bueno, pasó de 1,6, de 2, 1,6, 2, 4 de repente. El 4 queda muy por arriba de la inflación, con lo cual hay una recuperación salarial. Bueno, eso nosotros lo habíamos anticipado porque en CP Consultora tenemos un seguimiento de paritarias y nos había saltado una alerta, que es que en abril se daba una conjunción de distintas cosas en las paritarias que hacía que variara muy por encima de lo que venía variando en los meses anteriores. Básicamente esto tiene que ver con que el gobierno pone una pauta salarial en torno al 2%, y eso es aceptado por los actores, evidentes, pero aceptado por los actores, y vos ves en todos los diarios que efectivamente los acuerdos van entre el 1,5 y el 2%. El tema es que algunos gremios logran negociar sumas fijas, ¿sí?, que sirven como una especie de descompresión, ¿sí? Esas sumas fijas varían según el gremio, y lo que se dio en abril es que hubo conjuntamente una serie de sumas fijas importantes junto con las variaciones trimestrales. Pensá que abril es el inicio del segundo trimestre y eso justo pega en algunos gremios que negocian, que tienen aumentos cada 3 meses, y eso pega justo en abril. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te da un salto muy grande en abril, pero la verdad que nuestra perspectiva, y de hecho el adelanto para mayo, nos da 1,7 de salarios, por lo tanto es una recuperación que es esporádica, una recuperación transitoria en el marco de una tendencia negativa. Ahora, aún con esta salvedad, que es muy importante, la pregunta es si lo que se va consolidando es esta economía a 2 velocidades. Por un lado tenés que no sé, el agro se expande, ingresan dólares, la minería, el petróleo, las posibilidades de que exporte cada vez más Argentina, los negocios financieros, y la otra parte de la economía, bueno, con la caída de consumo, con los salarios cada vez empatando o perdiendo los ingresos, porque también hay mucha gente que cobra de manera informal, el cierre de empresas. ¿Cómo se concilia esto? ¿Sigue siendo así? Porque en el gobierno dicen, no, esta mejora de la economía ya empieza a caer para el otro lado. Bueno, a ver, a mí no me gusta decir que hay dos velocidades. Me parece que es una simplificación muy fuerte, porque yo lo que veo cuando analizo ingresos es que hay muchas velocidades, ¿sí? Muchas velocidades. Básicamente lo que está pasando es que hay una anomalía que en general no se ve en la economía argentina, es que los ingresos van por un lado y cuando vos ves los indicadores de producción van por el otro, ¿sí? Eso mismo pasa en el empleo. ¿Sí? Vos ves que de repente salen indicadores como el EMAE, que es el indicador que solemos ver siempre, que es el indicador mensual, que te da que una economía que ya superó los niveles previos a la asunción de gobierno. Pero vos ves la masa de ingresos del total de la población y está 10% abajo. Entonces, ¿cómo puede ser considerado eso? Bueno, efectivamente, hay sectores que están creciendo muy rápido, mientras que la masa de ingresos está deprimida. Dentro de esa masa de ingresos, hay algunos sectores que efectivamente quedaron muy rezagados, ¿sí? Los jubilados de la mínima o programas sociales por fuera de la AUH y la tarjeta alimentar quedaron muy por debajo, y por lo tanto tenés una heterogeneidad en términos de ingresos muy grande, en el marco de una tendencia, como te decía, que es negativa y que tiene como una particularidad, que es que cuando baja la inflación hay más chances de recuperarse, que en el 2024 fue la vedette, ¿sí? Cuando bajó mucho la inflación, la economía efectivamente se recuperó mucho y los ingresos lograron recuperarse, asimétricamente, pero se recuperaron. Bueno, esa situación empeoró mucho desde 2025 hasta, ¿cuándo? Hasta
justamente abril, que es el primer mes en donde empieza a bajar la inflación y los ingresos empiezan a recuperarse un poquito. Ahora, cuando vos ves el gráfico largo, decís, bueno, esa recuperación es muy leve y los efectos de esa desinflación, de esa baja de la inflación que vos ves en abril y vamos a ver en mayo, efectivamente es muy chiquita, ¿sí? Y eso tiene que ver con una serie de cosas, como por ejemplo una pauta salarial muy, muy exigente. Federico, Esteban Rafael soy, ¿cómo estás? ¿Cómo? Te llevo a la otra parte del dato de salarios de ayer. El sector privado no registrado registró, según el INDEC, un aumento del 4,7% mensual, del 19,7% acumulado en 4 meses del año y en 69,6% de variación interanual. El índice de salarios no registrados subió 69,6% interanual. Si el 44,2% de la población económicamente activa que tiene trabajo tiene un trabajo informal y el salario informal crece casi 70%, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué no estamos viendo? Que no está pasando lo que decís, básicamente. ¿Y cuál es ahí el error? Ahí está el tema. Básicamente, a mí me gusta plantearlo en dos cuestiones, ¿sí? ¿Por qué los ingresos de los informales hoy por hoy tienen problemas? Sobre todo cuando uno compara con el periodo, cuando compara entre periodos de alta inflación y periodos de baja inflación, ¿sí? O sea, si vos lo llevás, los índices, fíjate que la cuestión más complicada de los indicadores informales tiene que ver con la dinámica de 2024. Si vos comparás con 2023-2024, los aumentos son muy, muy grandes. Básicamente el problema tiene que ver con un problema de declaración y cuestiones metodológicas de dónde surgen esas encuestas, ¿sí? Problemas de declaración de ingresos en los periodos de alta inflación comparados con los de baja inflación, y después que tiene un rezago muy grande. Entonces vos no estás viendo la realidad del sector privado registrado, público registrado y no registrado en el mismo momento, sino de 6 meses atrás. Entonces vos tenés que corregir todos esos dos efectos, y la verdad que la corrección metodológica tiene grandes problemas, ¿sí? Y básicamente como a mí me gusta plantearlo, mira, es lógico que cuando baja la inflación los ingresos informales mejoren, porque básicamente caen mucho en el periodo de alta inflación. Ahora, la verdad que cuando uno arma la película completa, es inverosímil que esa brecha entre el registrado y no registrado haya mejorado tanto, porque si no la economía estaría en una situación mucho mejor, el consumo y los indicadores de consumo estarían mucho mejor. Entonces ahí es donde no cierra la película cuando uno mira esos indicadores. ¿Y hay manera de corregir ese indicador? Porque hay un consenso en los consultores en no tomar este dato que yo te digo, el del empleo privado no registrado, de no valorarlo a la hora del análisis, ¿no? Estamos hablando siempre de los sectores registrados, que son los que efectivamente hay información fidedigna de cómo se mueven esos ingresos por las declaraciones de las empresas y demás. Pero ¿hay manera de corregir este dato de empleo no registrado, del salario no registrado, como para saber más o menos cómo se van recomponiendo esos ingresos o cuán rezagados van quedando? A ver, yo creo que en un periodo de baja inflación, sobre todo en una economía estancada, no encuentro razones para pensar que los ingresos informales crezcan más que los ingresos formales. Por lo tanto, para hacer una simplificación diría que van por lo menos al mismo ritmo, ¿sí? Por lo menos al mismo ritmo. Ahora, si es una economía que encima tiene grandes problemas, como mencionábamos, de generación de empleo y que esa producción que vive el mercado interno está muy castigada, yo no encuentro razones por las cuales el ingreso de una persona que está en una situación peor mejore respecto a una que está mejor y que tiene convenios y que tiene aumentos mensuales. La verdad a mí me cuesta mucho. Eso por un lado. Y por otro lado, los ingresos de los cuentapropistas o el autoempleo, ¿sí? Esto que está creciendo tanto, que es la informalidad, está totalmente probado que son ingresos muy inestables, sobre todo cuando uno va a las capas más bajas de ingresos, que son ingresos muy vulnerables y muy inestables. Por lo tanto, también ahí hay que tener mucho cuidado en decir están creciendo o hay una generación de ingresos que está bajando la pobreza vinculado a un proceso de expansión, cuando uno analiza justamente los indicadores de consumo y de producción interna que no están respondiendo. Te hago la última. ¿Hay alguna perspectiva de que esta lógica, yo sé que a vos no te gusta hablar de esto de las dos velocidades, pero... muchas velocidades. Bueno, muchas velocidades. De que los sectores que la han pasado muy mal en estos 2 años, vos nombrabas a los jubilados de la mínima, pero uno lo puede extender a los asalariados, a la gente que
de pronto tuvo que extender las horas de trabajo para completar un sueldo, no sé, ya sabes, los sectores del comercio que vieron cómo el consumo o los hacía cerrar o reducir personal o complicarlos, etcétera, etcétera. ¿Ves alguna chance de que esto que el gobierno muestra como números macroeconómicos más positivos, no quiero usar la palabra derrame, ¿no? Pero tenga algún impacto en este sector con este modelo o es imposible? No, sí, es posible. Y te digo cuál es la clave. La clave es que pase lo que dijo Milei que tenía que pasar en agosto, que es que la inflación vaya a cero. Si la inflación va a cero y la pauta salarial se queda en 2, los asalariados tienen un aumento del 2% real todos los meses. Y bueno, y eso va a traccionar la economía. Y los jubilados van a tener aumentos, como están indexados, están relacionados a la inflación pasada, van a tener un aumento fuerte. La inflación tiene que ir a cero. Entonces, ¿qué te quiero decir con esta respuesta? Es muy improbable. Claro, muy improbable. Claro, es muy improbable. Y segundo, la desinflación, es decir, la baja de la inflación tiene que ser tan fuerte para recuperar y que, qué difícil, ¿no? Y que básicamente lo más probable que es, bueno, mira que la inflación se quede rebotando entre el 1,8 y 2%, que la pauta salarial se quede en ese 2%, alrededor del 2%, y que lo que no hablamos, que es la cuestión fiscal, que está cada vez más presionada, haga que el ajuste fiscal no ceda y que por lo tanto tengas esta economía estancada por varios meses más, y que esos son los dos ejes básicamente que macroeconómicamente definen los ingresos, que es el nivel de inflación y el nivel del ajuste fiscal. Muy claro. Federico, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Federico Pastrana, macroeconomista, director de CP Consultora, tratando